las últimas decencias de la vida. Es decir, es una persona que literalmente pierde aún la última chispa de moralidad que puede haber en un ser humano. Ese es un anosios. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice, están los anosios, que quizá en nuestra Biblia está como irreverentes para nosotros puede ser inclusive una palabra un tanto más llevadera. ¿Qué irreverente eres? Porque, por ejemplo, una persona irreverente es aquella que a lo mejor en esta cultura ya no es tanto, pero allá en México todavía somos mejores. Se levanta la bandera o algo, o se canta el himno nacional y la persona tiene que descubrir su cabeza. Tiene que quitar su cachucha, su sombrero, lo que sea, y estar honestos a la acción que se está llevando a cabo. ¿Estamos? Entonces, una persona que se deja su cachucha, podemos decir, oh, qué irreverente. O en México hay personas o iglesias en las que todavía hay reverencia, y las personas no entran con cachucha o con un choro, ¿no? Porque eso es irreverente. Entonces, para nosotros el concepto irreverente es todavía como que un poco más light. Entonces se puede manejar, pero lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo no era una clase de reverencia como el concepto que nosotros tenemos, no, estamos hablando de perversión. O sea, no es igual. ¿O cómo catalogaría usted? ¿Qué irreverente es porque no se quita el sombrero cuando entra a la iglesia? ¿O qué irreverente es porque se quiere acostar con su mamá? O sea, es muchísima la diferencia del concepto. ¿Estamos claros? Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo. No un irreverente como grosero o maleducado. No, perversión. Y por eso esta lista es terrible. No es así como que, ay, mira, estos ingratos son malos. No, eran malísimos, terribles, pecadores, nefastos. La siguiente en la lista son los profanos. Los profanos vienen de la palabra bebelos, que esta palabra tiene una ambigüedad bastante rara en la traducción, porque podría significar algo así como que los que cruzan la entrada, cruzan la puerta, es decir, un bebelos es el que va de aquí para allá y cruza eso cuando inclusive se ha determinado que no puede cruzar hacia allá, algo prohibido. Entonces esta palabra es como cruzar la entrada así. Bebelos es una palabra fea y con una historia un tanto curiosa, se la leo. Originalmente quería decir simplemente lo que se puede pisotear, en contraposición a lo que está consagrado a un Dios o a algo sublime, y es por tanto inviolable. De ahí pasó a significar profano, en oposición a sagrado. Y de ahí las personas que profanan las cosas sagradas, que profana el día, que profana la ley, que desobedece o menosprecia todo lo que concierne a Dios. La persona que es bebelos es una persona que contamina, una persona contaminada en sí y una persona que contamina. Cuando se dice que es el cruzar la entrada, es en total desobediencia ir y profanar aquello que no puedes hacerlo. Es decir, como cuando entramos a una recámara que nos está prohibida. No prohibida en el sentido de que no puedes entrar ahí, pero prohibida en el sentido de que hay tiempos para, o sea, no usted va a entrar a cualquier lugar simplemente porque, voy a ir. No, y si va, primero tiene que tocar, porque no sabe las condiciones en que la persona que esté dentro de su recámara, en su privacidad, puede ser que esté en el baño, puede ser que esté haciendo otra cosa y que pueda que no esté disponible y nosotros simplemente abrimos la puerta así. Eso es un profano, alguien que entra a un lugar que le está completamente
cerrado, pero es el hecho simplemente de una desobediencia completa a lo que representa el servicio, el culto, la adoración al Señor. Y avanzamos con los patricidas y matricidas. Esta viene de la palabra patraloas, que es para los parricidas, y metraloas para los matricidas, que significa patras, padre, y metra, madre, y loas, así como indica, así, viene de una raíz griega también bastante ambigua y bastante confusa a nuestros días, que por ejemplo hoy significaría algo así como el piso para trillar, loas, el piso para trillar, es decir, era el piso en el que se ponía el grano para trillarlo, para molerlo, es decir, le pasaban algo así como las aplanadoras de hoy, que pasan por la calle y van aplanando todo, bueno, algo similar. Piso, poner el grano y pasarle por encima para que se descabraje, se muela, se lastime. Entonces algo similar, esta palabra está compuesta con patre o matre, que metra, ¿no? Que es la forma de lastimar a los padres, que si bien no es tan solo el hecho de asesinarlos, porque pues, muchos han matado a sus padres y se acaba ahí, y muchas de las veces dicen, ese podría ser el caso menos doloroso, el matar a los padres. Bajo la ley romana, a un hijo que golpeara a sus padres se le condena a la pena de muerte. Pero en este concepto es el hecho de que los hijos pierden la gratitud hacia sus padres. Pierden el respeto y pierden toda vergüenza. Y nosotros debemos de entender que más cruel que un golpe para nuestros padres no es el que se da en sí en el cuerpo, sino el que se da en su corazón. Un parricida, un matricida, no es tan solo el que le quita la vida a sus padres, sino el que durante toda su vida los lastima. Y a lo mejor no físicamente, que ese sería el menor de los casos, pero emocionalmente. ¿Cuántos padres hay que tuvieron 10 hijos y están solos y abandonados? En el mejor de los casos, en un asilo de ancianos. Si es que aún no deciden pagarle un asilo de ancianos, y si no, abandonados en sus casas, solos. Dios nos guarde a nosotros de llegar a viejos y quedarnos solos. Yo a veces le digo a mi esposa, uno de mis temores es ese de llegar a viejito, andar chocheando y ahí y estar solo. ¿Por qué? Porque dicen que uno de viejo pues vuelve a ser prácticamente un niño. Ya no puedes pensar claramente, se te olvidan las cosas, hay muchas cosas que ya no puedes hacer, y estar solo es como dejar a un bebé de 2 o 3 años solo en una casa una semana. ¿Qué va a encontrar de ese niño? Y buscará la manera de comer, porque créame que dice el orgullo nos tumba, pero no, el hambre nos tumba, pero el orgullo nos levanta. Y se buscará la forma de comer, pero un anciano que ya no tiene ni fuerzas, ¿dónde están los hijos? Ese es el golpe más terrible que un padre o una madre puede recibir. Quitarnos la vida, eso es lo de menos. El vivir una vida de menosprecio y soledad por causa de nuestros hijos. A eso se refiere este. El siguiente son los homicidas. Los homicidas, bueno, ese no tiene mucho que buscarle, simple y sencillamente viene una palabra que dice andrófonos, es un asesino, así de sencillo. En este concepto, Pablo tiene en mente los 10 mandamientos y tiene una forma clara de cómo la sociedad de esos días corrompen o
violan este mandamiento de una manera sencilla, sin problemas, lo quebrantan como que si fuera tomar un vaso de agua. Es decir, le quitan la vida a una persona como matar a una mosca. Y podríamos decir nosotros, bueno, pero esos son casos extremos. Yo en ese punto, pues, no tengo problema porque yo no me atrevería jamás a quitarle la vida a una persona. Pero recordemos que el Señor Jesús amplió este mandamiento diciendo que no es solamente quitarle la vida, sino un sentimiento en contra de nuestro hermano. Podemos decir, no matarás, dice el Señor. Pero no es tan solo el hecho de quitarle la vida, sino cualquiera que le llamare a su hermano necio, o cualquiera que lo ofendiera, está cometiendo también homicidio. Es igual que el parricidio y el matricidio. No es el hecho de lastimar a una persona o quitarle la vida, es el hecho de lastimar constantemente a una persona. Ahí es donde yo pienso que muchas de las veces actuamos tan deliberadamente que lastimamos los sentimientos de nuestros hermanos, de nuestros semejantes. ¿Y cuántas veces hay personas que viven en una depresión en su vida porque no les dan valor? Muchas veces los esposos no les dan valor a sus esposas y las esposas pues sufren. Ese es un homicidio, porque estás acabando con una persona en vida. Por eso es que el cristiano debe de tener el amor de Dios en su vida para actuar en consecuencia a ello. Es decir, no por lo que una ley me diga, sino por lo que hay en mi corazón y que viene de Dios. Siguiendo están los fornicarios y los sodomitas. Es decir, personas que simple y sencillamente no tienen conciencia en cuanto a la sexualidad. Y en este punto está específicamente o en forma clara masculina, de una palabra que los fornicarios es pornos y los sodomitas arsenocoites. ¿Qué palabras tan raras? Arsenocoites. Pornos viene de una palabra en sí que significa vender. De ahí de que una señorita que se dedica a este negocio, pues prácticamente vende su cuerpo, ¿sí? Es de la raíz pornos, que significa vender. Pero arsenocoites viene o significa prostituto, pero en forma masculina. Es decir, los sodomitas, aunque hoy en día es una regla general, ya no solamente es específico para los hombres, sino también para las damas, lamentablemente. Era la forma en cómo se corrompió la sexualidad en aquellos tiempos. Sí, yo creo que no hay ninguna diferencia en nuestros días. Es decir, allá estaba, la moralidad estaba completamente resquebrajada, así como está en nuestros días hoy. Y yo creo que no tan solo esto ya es, y yo le hablo a las personas y les digo, ¿sabe? Más que un pecado, obviamente es un pecado, pero más que un pecado es como un vicio. Es decir, es una moda. Hoy en día hay gays no porque sean gays en sí, nadie es gay. Se hace como moda porque la sociedad indica que es más chic aquella persona o aquel hombre que se forma de una manera o se porta de una manera fina, educada, y se empiezan a descabrajar. ¿Me explico? Entonces tampoco pues en cámara hacer tanto de porque van a decir este pastor. Es la forma en cómo el hombre se ha comportado, que no es una naturaleza en sí, que no es tal cosa como así soy, así nací, no, es la corrupción que hay en una persona, que muchas de las veces es una corrupción impuesta de mil y unas formas que no vamos a entrar en detalle porque ya eso
se ha hablado muchas veces o se hablará en su momento. Pero en esta lista están los sodomitas y los fornicarios, aquellos que tenían esa manera de corromper sus escrituras. Estamos hablando en el contexto histórico de la iglesia de Éfeso. Éfeso tenía específicamente, su religión estaba basada en la adoración a Diana, y había un templo tremendo que creo que era una de las 7 maravillas del tiempo antiguo, el templo de Diana en Éfeso. Era una majestuosidad. Bueno, ese templo tenía adscritas a 1000 sacerdotisas que eran prostitutas sagradas, que todas las tardes bajaban de donde estaba el templo a la ciudad, pues a hacer su negocio. En este concepto, hermanos, no solamente era el hecho de que la cultura lo indicaba, sino que cuando estas señoritas bajaban al pueblo, incitaban a los demás, en este caso a hombres, a fornicar con ellos. Pero entonces aquí es donde viene el concepto de que, por ejemplo, yo digo, el gay es el que le gustan los hombres. Dicen, es que yo soy gay porque me gustan los hombres. Pero el otro, el que accede al galanteo, al coqueteo yo acepto, pero yo no soy gay. ¿Y qué eres entonces? Entonces, en este punto, un arsenocoites, que era la prostitución en sí, no era el hecho de la persona que ejercía el oficio como las sacerdotisas, sino todo aquel que hacía uso de ese servicio. Y muchos en la iglesia, lamentablemente, accedían a esos servicios. A eso era a lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo en este punto. Y luego están los secuestradores, que eran básicamente esas personas andrapodistes, es la palabra griega, andrapodistes, que significa básicamente traer hombres a sus pies, es decir, someterlos. Y específicamente ya estaba hablando acerca de la esclavitud. No tan solo el hecho de secuestrarlo, encerrarlo, cortarle el dedo chiquito y mandárselo a la familia, no, sino el hecho de tener a una persona sometida para sus fines y sus servicios. Y no vamos a ahondar mucho en esto. Y finalmente están los mentirosos y los pérjuros. Los mentirosos vienen de una palabra griega que es seunestes, seunestes, que es falsificador. Y los pérjuros es de epiorcos, que es bajo falso juramento. Estos hombres o estas personas eran personas que no dudaban en tergiversar la verdad para obtener fines deshonestos. Esta es la larga lista que el apóstol Pablo le da a Timoteo al decir, ok, la ley es buena para aquel que la usa correctamente, y ya identificamos que no tan solo se trata de que una ley a mí me rija o me diga cómo debo actuar, que nuestra acción como cristiano debe estar basada en el amor, en la fidelidad y en lo que Dios ha puesto dentro de nosotros para obedecerle y amarle, y no caer dentro de esta nefasta lista que no es un orgullo pertenecer a ella en lo más mínimo. Pero para concluir, y con esto ya termino, después de haber visto esta gráfica del ambiente que creció en la iglesia primitiva, de buscar en sí una sanidad, por eso el apóstol Pablo habla de una sana doctrina. Aquí es donde viene esta palabra purificadora para nosotros hoy. El apóstol Pablo dice que según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Si nosotros leemos este pasaje,
de manera personal, nos dice, según el glorioso evangelio, que ¿a quién ha sido encomendado? A mí. Y usted puede decir, a mí. Está escribiéndolo Pablo, significa Pablo. Yo lo estoy leyendo y dice, a mí significa a mí, a usted, a cada uno de nosotros nos ha sido encomendado este glorioso evangelio. Amén. Así es que, aunque en el tiempo antiguo la cultura o el entorno era terrible por todas estas personas que existían y que existen hoy en nuestros días también, tenemos que entender que aún somos llamados a vivir una sana doctrina. Y aquí quiero que nos detengamos un poco. Ya estoy terminando, de media hora y acabo de volar. Fíjese bien, la palabra que se usa para sana en este concepto es la palabra Igianein. Dios santo. Igianein, que quiere decir literalmente portadora de salud. Es decir, no algo que es sano porque sí, sino que es portadora, lleva salud a quien la recibe. Por ejemplo, fíjese bien, lo contrario a una vacuna. ¿Sabe usted de qué está hecha una vacuna? De la enfermedad. Específicamente, es decir, te inyectan la enfermedad para contrarrestar lo que estás enfermo. Curioso. Pero en este caso es lo contrario a una vacuna. No es llevar más enfermedad para hacerte inmune, no. Sino es el hecho de quitar el virus que está dentro de ti. Es decir, te voy a inyectar esta vacuna muy común en México para la influenza. Te inyectan el virus para que cuando venga el resfrío y todo eso, pues realmente ya no te da porque ya estás invadido de esa enfermedad y ya no te pega tan duro, no sientes los síntomas ni nada, y ya, mira que la vacuna me ayudó. No, este punto, es decir, la palabra Igianein es quitar la enfermedad de cualquier cuerpo. El cristiano nosotros como cristianos debemos de actuar de una manera ética, es decir, llevar y dar ejemplo a los demás. No tan solo el hecho de observar o de dirigirnos por ciertas reglas, por ciertas leyes en cuanto a nuestra iglesia, en cuanto a rituales que debemos de cumplir en nuestra iglesia. Ni siquiera, fíjese bien, no se trata de cumplir formas o mandatos. No es el hecho de leer la Biblia, por ejemplo, porque tengo que hacerlo. No es el hecho de leer la Biblia en sí, es la forma de dirigirnos al Señor de una manera clara, es vivir para Él. La Biblia nos ayuda, obviamente, pero no leerla como una obediencia, sino leerla porque sé que en ella yo puedo encontrar vida eterna. Amén. En otras palabras, nosotros como cristianos somos portadores de salud. Y en ese contexto debemos de actuar, de hablar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros parientes, con nuestra familia, llevando salud a sus vidas. Cada una de nuestras palabras puestas en las manos y dentro de la voluntad de Dios va a hacer un eco en el corazón de aquel que te pueda escuchar. Posiblemente el que estuvo allá afuera, el que te topaste hoy, que no te hizo caso, podrás decir tú, pues ni me peló. Pero ¿sabe qué? Tarde o temprano, esa persona entenderá en su corazón que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para sanar. Es un glorioso evangelio que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a los demás, por misericordia, anunciando que nosotros fuimos objetos de misericordia por Dios y que nosotros debemos de llevar misericordia a ellos de parte de Dios también. Aunque le fue confiado a Pablo, este glorioso evangelio es confiado para cada uno de nosotros también. Usted es portador de salud. Es usted el que va a llevar salud al que está perdido. Aunque estemos en este mundo corrompido,
nuestras palabras van a ayudar a aquel que nos escuche. Amén. No debemos de desanimarnos, no debemos tampoco de desilusionarnos, porque el Señor hará la obra. Recordemos que la obra es de Él. Amén. Nosotros solamente somos sus siervos, pero como sus siervos tenemos que actuar. La ley es buena si la usamos de una manera correcta. Amén. Pero más que usarla de una manera correcta es tener en nosotros siempre la sanidad de el amor de Dios para actuar de una manera firme en sus caminos. Hagamos una oración. Te damos gracias, bendito Dios, porque aunque la lista es extensa, te damos gracias porque no pertenecemos a ellas por tu gracia y tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que en esta tarde podamos entender que somos nosotros los que podemos contrarrestar este foco de infección que se encuentra en nuestra sociedad, de tantas personas, Señor, que deliberadamente han decidido alejarse de ti, pero que aún tú los amas, y que nosotros es nuestra responsabilidad llevarles el mensaje de tu amor para que lo conozcan, sabiendo, Señor, que tarde o temprano tú harás la obra en sus corazones, y que nosotros, Señor, podemos tener la bendición de haber cumplido con tu mandato. Ayúdanos a nosotros a actuar de esa manera, Señor, a no obedecer por temor al castigo, por temor a lo que no debo de hacer, sino de obedecer por amor, Señor, a ti, para no lastimar tu corazón, por amor, Señor, a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de esto y no actuar solamente por leyes externas, sino por tu ley escrita en nuestro corazón. Guárdanos en el hueco de tu mano y dirígenos, Señor, a vivir una vida santa delante de ti y llevarla así a aquel que no te conoce. En tu nombre te lo rogamos, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano, Pastor Jorge Sedano, por esa palabra que nos trae para edificar nuestras vidas. ¿Puedes concluir el